Muy buenas noches y bienvenidos a El Jardín de Morfeo. Este espacio está pensado para que, mientras las palabras fluyen con calma, puedan dejarse llevar suavemente hacia el descanso. Aquí, los relatos del pasado se convierten en un arrullo que nos transporta a tiempos lejanos, a lugares donde las piedras antiguas guardan secretos y donde los ecos de campanas medievales parecen resonar todavía en la distancia. Hoy los invito a viajar conmigo hacia la Edad Media, ese largo periodo de la historia europea que se extiende durante siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio del Renacimiento. Un tiempo que a menudo evocamos a través de castillos, murallas, reinos en disputa y sobre todo de la figura casi mítica del caballero medieval. Cuando escuchamos la palabra caballero, es común que la imaginación pinte imágenes llenas de brillo y romanticismo, armaduras resplandecientes que reflejan la luz del sol, caballos majestuosos galopando por verdes llanuras, espadas en alto, que parecen desafiar la eternidad. Pensamos en escenas de películas o en ilustraciones de viejos libros de caballería, donde la nobleza, la valentía y el honor son las virtudes que definen al guerrero perfecto. Imaginamos justas espectaculares en plazas llenas de público, doncellas que observan desde lo alto de las murallas y reyes que premian la lealtad con títulos y tierras. Pero la realidad de la Edad Media era mucho más áspera, más humana y en muchos sentidos más agotadora. Ser caballero no era un simple privilegio al alcance de cualquiera, sino un camino largo y difícil, lleno de sacrificios y pruebas constantes. Detrás de la brillante armadura había un hombre que había comenzado su formación desde niño, que había soportado entrenamientos duros, que conocía el cansancio de las largas vigilias y que vivía bajo un código de honor tan exigente como inflexible. La vida de un caballero estaba lejos de la comodidad. Era una existencia marcada por el deber, por la lealtad al señor feudal, por la necesidad de defender tierras y castillos, y también por la responsabilidad de proteger a quienes no podían defenderse. Un ideal noble, sí, pero que implicaba renunciar a gran parte de la libertad personal, porque bajo el metal de la coraza, bajo la espada que debía blandirse con firmeza, habitaba un ser humano vulnerable, expuesto a la fatiga, al dolor, al miedo y a la incertidumbre de un mundo siempre en conflicto. Esta noche recorreremos juntos esas realidades ocultas. Caminaremos con calma por los senderos de un tiempo en el que los caballeros no eran héroes de cuento, sino hombres de carne y hueso, con virtudes y defectos, con sueños y cargas. Descubriremos por qué, más allá del mito, ser un caballero medieval podía ser una de las vidas más duras que alguien pudiera imaginar. Así que los invito a acomodarse, a dejarse envolver por la voz serena de este relato. Cierren los ojos si lo desean, respiren hondo y acompáñenme en este viaje hacia el pasado. Imaginemos juntos el paisaje en colinas cubiertas de niebla, bosques espesos que ocultan caminos inciertos, fortalezas que se alzan sobre riscos rocosos, y en medio de todo ello, la figura del caballero. Una figura que brilla en las historias, pero que en la realidad estaba marcada por el peso de una vida que pocos de nosotros podríamos soportar. Para comprender por qué no cualquiera podía convertirse en caballero medieval, debemos retroceder hasta los primeros años de vida de estos hombres. El camino hacia la caballería comenzaba desde la infancia, y no era un sendero sencillo ni accesible para todos. En la mayoría de los casos, un niño destinado a la caballería nacía en el seno de la nobleza. Desde muy pequeño, quizá a los 7 u 8 años, era separado de su familia y enviado a la casa de otro señor feudal, a menudo un aliado o un pariente. Allí comenzaba su vida como paje, el primer peldaño en una escalera que lo llevaría, si lograba superar todas las pruebas, a ser un caballero. La vida de un paje estaba lejos de la comodidad. Su jornada empezaba temprano, al amanecer, cuando el sonido de las campanas del castillo
marcaba el inicio de un nuevo día. Sus tareas incluían servir en la mesa, atender a los señores, llevar mensajes y aprender modales cortesanos. Al mismo tiempo, debía observar y absorber cada aspecto de la vida militar. Veía cómo los caballeros se preparaban, cómo cuidaban sus armas y caballos, y poco a poco iba adquiriendo la disciplina que moldearía su carácter. No se trataba solo de aprender a pelear. La formación de un paje incluía también música, lectura de poemas, conocimientos religiosos y las reglas de la etiqueta. Porque un caballero debía ser mucho más que un guerrero, debía comportarse como un hombre refinado, capaz de moverse con soltura, tanto en un campo de batalla como en un salón de banquetes. Cuando alcanzaba la adolescencia, alrededor de los 14 años, el joven pasaba a convertirse en escudero. Este era el segundo y más duro paso en el camino de la caballería. Como escudero, sus responsabilidades se multiplicaban. Debía cuidar las armas y la armadura de su señor, mantener en perfecto estado la espada, el escudo y la lanza. También debía atender al caballo, aquel compañero imprescindible que debía estar siempre listo para la guerra o para el torneo. Los entrenamientos eran exigentes. Desde el amanecer hasta el anochecer, el escudero practicaba con armas de madera. Aprendía técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Entrenaba con el escudo y ensayaba el manejo de la lanza a caballo. No había descanso real. El cuerpo debía volverse fuerte, resistente, capaz de soportar largas horas con la pesada armadura sobre los hombros. Pero no todo era fuerza física. El joven también aprendía estrategia, historia y religión. Los caballeros estaban regidos por un código de conducta, el famoso código de caballería, que exigía lealtad, valentía, cortesía y sobre todo, devoción a Dios. Al ser caballero, no era solo blandir una espada, era encarnar un ideal que combinaba disciplina, honor y fe. Imaginemos al escudero acompañando a su señor en la batalla. No participaba plenamente en el combate, pero debía asistirlo en todo, ayudarlo a colocarse la armadura, entregarle las armas en el momento preciso, retirar al caballo herido o traer un nuevo escudo si el anterior quedaba destrozado. Cada movimiento requería rapidez y precisión. Una demora podía costar la vida de su señor, y con ello, también la suya. La adolescencia de estos jóvenes estaba marcada por la disciplina férrea. No había juegos inocentes. No había descanso prolongado. Cada día era un paso hacia una meta que no todos alcanzarían, porque no todos los escuderos llegaban a ser caballeros. Muchos quedaban en el camino, víctimas de la guerra, de enfermedades o simplemente de la imposibilidad de reunir los recursos necesarios para costear su armadura y caballo. El paso final, el momento soñado, era la ceremonia de investidura. Solo aquellos que habían demostrado su valentía, su lealtad y su devoción podían recibir el espaldarazo que los convertía oficialmente en caballeros. Era un ritual cargado de solemnidad a la vigilia nocturna en la capilla, donde el joven pasaba horas en oración, pidiendo la bendición divina. La purificación con el baño ritual, símbolo de limpieza espiritual. Y finalmente, el juramento solemne ante el altar, donde prometía defender a los débiles, proteger a la iglesia y servir con honor a su señor. El espaldarazo, aquel ligero golpe con la espada en los hombros, marcaba el inicio de una nueva vida. El escudero se convertía en caballero, un título que lo distinguía y lo obligaba al mismo tiempo. A partir de ese día, no solo debía luchar, sino también representar un ideal de justicia y cortesía. Sin embargo, lo que parecía un sueño cumplido era también el comienzo de nuevas dificultades, porque ser caballero no era únicamente un honor, era, en realidad, una carga pesada, llena de riesgos y sacrificios que pocos estarían dispuestos a soportar en nuestros días. Ahora que hemos acompañado al joven en su camino hasta la investidura,
podemos detenernos a contemplar lo que realmente significaba vivir como caballero medieval. Desde la distancia del tiempo, solemos imaginar que la vida del caballero estaba repleta de gloria, de banquetes y de gestas heroicas. Pero lo cierto es que su día a día era mucho más arduo, incluso en los periodos en los que no había guerra. Un caballero debía ser, ante todo, un hombre preparado para el combate en cualquier momento. Sus entrenamientos no cesaban con la ceremonia del espaldarazo. Al contrario, se intensificaban. La destreza que necesitaba no podía abandonarse nunca, porque un error en el campo de batalla no solo significaba la derrota, sino la muerte inmediata. Por ello, la vida cotidiana del caballero estaba marcada por la práctica constante, ejercicios de equitación, simulacros y combachi, tiro con arco, manejo de lanzas y luchas cuerpo a cuerpo. El entrenamiento era tan exigente que podía consumir la mayor parte del día. La armadura, símbolo de su condición, también era un desafío. Aunque hoy la vemos como un objeto brillante y elegante, en su tiempo era una carga de acero que podía superar los 20 o 30 kilos de peso. Vestirse con ella requería tiempo y ayuda, y una vez colocada, limitaba el movimiento y aumentaba el cansancio. Caminar con esa carga, montar a caballo o combatir durante horas era un suplicio físico constante, y sin embargo, no había opción sin armadura. Un caballero quedaba indefenso. Los caballos de guerra, llamados destriers, eran otra pieza fundamental de la vida caballeresca. No eran simples animales de monta, sino compañeros entrenados durante años para soportar el ruido de la batalla, las cargas violentas y el peso del jinete acorazado. Cuidar de ellos era tan importante como cuidar de uno mismo. Los caballeros dedicaban tiempo y recursos considerables a sus caballos, que podían ser más valiosos incluso que algunas tierras. Perder un caballo en combate era una desgracia, y recuperarlo podía resultar costoso y difícil. Pero ser caballero no era solo luchar y entrenar. También implicaba responsabilidades sociales. Debían asistir a los banquetes de sus señores, participar en justas y torneos que servían tanto como entrenamiento como espectáculo, y mantener siempre una conducta ejemplar según los ideales del código caballeresco. El honor era lo más importante, y cualquier falta, incluso un insulto mal contestado, podía convertirse en una afrenta que desembocara en un duelo o en la pérdida de reputación. Los torneos, aunque hoy los recordamos como eventos festivos, eran en realidad pruebas duras y peligrosas. Caballeros que se enfrentaban con lanzas en carreras a toda velocidad podían salir heridos o incluso morir. Y aunque había premios para los vencedores, muchas veces la motivación principal era la gloria, el reconocimiento y la posibilidad de obtener el favor de los nobles o de las damas que observaban. Más allá del espectáculo, el caballero también tenía la obligación de servir a su señor feudal. Esto significaba acudir a la guerra cuando se le requería, proteger las tierras del castillo y defender a los campesinos en caso de ataques. En épocas de paz, debía acompañar a su señor en procesiones religiosas, peregrinaciones y misiones diplomáticas. La lealtad al señor era absoluta, y romper ese vínculo era considerado traición. No podemos olvidar tampoco la religiosidad profunda que impregnaba la Edad Media. El caballero debía asistir a misa, confesarse y, en algunos casos, participar en campañas religiosas, como las cruzadas. La espada que blandía no era vista solo como un arma, sino como un instrumento de la fe, al servicio de Dios y de la Iglesia. Esto añadía una dimensión espiritual a sus obligaciones, pero también una presión constante en la de vivir como un ejemplo moral, aunque la realidad estuviera llena de contradicciones. El romanticismo de las historias de caballería nos muestra a hombres galantes, siempre listos para salvar a damas en apuros y luchar por causas nobles. Pero la verdad es que la vida del caballero estaba marcada por la dureza, la vigilancia continua
y el peso de responsabilidades que rara vez le permitían un descanso real. Incluso en los días de calma, el caballero debía estar preparado para que, en cualquier momento, un llamado a la guerra o un torneo pusiera nuevamente a prueba su cuerpo y su espíritu. Imaginemos entonces al caballero en su rutina, entrenando desde el amanecer, sudando bajo el sol con su armadura, cuidando de su caballo, repasando los modales cortesanos y manteniendo siempre la mirada fija en el horizonte, consciente de que en cualquier instante podía ser llamado a cumplir con un deber que no admitía excusas. Esa era la verdadera vida del caballero Nun, camino de esfuerzo constante, de disciplina sin tregua, muy distinto al brillo perfecto que nos narran las leyendas. Hasta ahora hemos visto cómo se formaba un caballero y cómo estaba marcada su vida cotidiana por entrenamientos y responsabilidades. Pero aún falta explorar un aspecto central, el costo y los sacrificios que implicaba mantener la vida caballeresca, porque no basta con imaginar a un caballero como un guerrero valeroso, montado en un corcel y con armadura reluciente. Detrás de esa imagen había una realidad económica y social que hacía de la caballería un privilegio reservado para pocos. La primera dificultad era el equipo. Una armadura completa podía equivaler al salario de años de un campesino. Fabricada por hábiles herreros, debía ajustarse al cuerpo del caballero, lo que la hacía aún más costosa. Además, no era un objeto eterno tras cada batalla. Era necesario repararla, reemplazar piezas dañadas o encargar nuevas versiones más resistentes. Un caballero no podía presentarse con una armadura rota o anticuada, porque eso no solo ponía en riesgo su vida, sino también su reputación. Las armas representaban otro gasto considerable. Espadas forjadas con acero de calidad, lanzas, escudos reforzados y dagas eran indispensables. A ello había que añadir arcos, flechas y, en algunos casos, mazas y hachas de guerra. Cada arma tenía su propósito, y el caballero debía estar preparado para todas las situaciones. Cada batalla o torneo podía significar la pérdida de varias de ellas, lo que multiplicaba los costos. El caballo, como hemos dicho, era quizá el elemento más valioso. Un destrier de guerra no era un animal común. Su crianza requería años de entrenamiento especializado, y su precio podía superar con creces el de un campo entero de cultivo. Además, no bastaba con tener uno. Muchos caballeros mantenían caballos de reserva, conocidos como palafrén o genet, que servían para viajes largos o entrenamientos. Alimentar, cuidar y entrenar a estos animales era un gasto constante que demandaba recursos y dedicación. No olvidemos tampoco la vida social del caballero. Debía mantener su apariencia y estatus, lo que implicaba ropas costosas para los banquetes, regalos para sus señores o damas, y el pago de criados que lo asistieran en su día a día. Un caballero sin recursos podía perder rápidamente su prestigio, porque en la sociedad medieval, la imagen era tan importante como la realidad. Por esta razón, muchos caballeros dependían de las tierras otorgadas por sus señores feudales. A cambio de proteger esas tierras y servir en la guerra, recibían rentas de campesinos y aldeanos que trabajaban la tierra. Sin embargo, esas rentas no siempre eran suficientes, y muchos caballeros caían en deudas o se veían obligados a vender parte de sus posesiones. Ser caballero, lejos de significar riqueza garantizada, era a menudo una lucha constante por mantener el nivel que exigía su rango. En este contexto, las justas y torneos eran más que entretenimiento. Para muchos caballeros, eran una oportunidad de mejorar sus ingresos. El vencedor podía quedarse con el caballo y el equipo de su rival derrotado, lo que representaba una ganancia significativa. Así, detrás del espectáculo caballeresco, se escondía una dura competencia económica. No pocos caballeros arriesgaban su vida en los torneos para recuperar el dinero invertido en su armamento o para saldar deudas.
La Iglesia intentó en varias ocasiones regular la violencia caballeresca a través de movimientos como la paz de Dios y la tregua de Dios, que buscaban limitar las batallas a ciertos días o proteger a campesinos y clérigos de los ataques. Sin embargo, la vida de un caballero seguía girando en torno a la guerra y la necesidad de demostrar su valor, aunque ello significara arriesgarlo todo. Imaginemos entonces a un caballero, sentado en la sala de su castillo, rodeado de cuentas por pagar, armaduras que necesitan reparación y caballos que requieren alimento. A su alrededor, sirvientes esperan órdenes, campesinos piden protección y su señor feudal reclama su presencia en la próxima campaña. No hay respiro, no hay tiempo para la relajación. Ser caballero era vivir bajo una exigencia constante, donde un error, una derrota o un mal año de cosechas podía significar la ruina. De esta manera, el mito del caballero heroico se matiza con la realidad. Detrás de la espada y el escudo había un hombre que debía sostener un sistema entero con su esfuerzo, su dinero y muchas veces con su propio bienestar. Si había un escenario donde la verdadera naturaleza del caballero se ponía a prueba, ese era el campo de batalla. Allí, lejos de los torneos y de las fiestas cortesanas, la vida se reducía al enfrentamiento crudo entre la supervivencia y la muerte. La guerra medieval no era un evento ocasional, era una constante. Los reinos se disputaban territorios, castillos, rutas comerciales y fronteras. El caballero, como vasallo de su señor feudal, debía responder al llamado de las armas cada vez que fuera necesario. No se trataba de una opción, sino de una obligación. El deber de lealtad era tan fuerte que, al negarse, un caballero podía perder no solo su honor, sino también sus tierras y su lugar en la sociedad. El combate no era glamuroso ni noble, como suelen mostrar las leyendas. Era caótico, sangriento y agotador. Imaginemos a cientos de caballeros cargando con sus lanzas hacia una muralla de escudos enemigos. El ruido de los cascos retumbaba en la tierra. Las lanzas chocaban con un estruendo ensordecedor, y en segundos, el orden se transformaba en confusión. Gritos de guerra, relinchos de caballos heridos, y el choque metálico de espadas llenaban el aire. La armadura, que debía proteger, se convertía también en un suplicio. Bajo el sol, el metal se calentaba hasta quemar la piel. Cada movimiento era una prueba de resistencia. Al levantar el brazo para dar un golpe, girar el cuerpo para esquivar un ataque, mantenerse en pie cuando las piernas ya no respondían. Si un caballero caía al suelo, su pesada armadura podía convertirse en una trampa mortal. Levantarse era difícil, y los enemigos no dudaban en aprovechar ese instante de vulnerabilidad. El peligro no venía solo de las armas enemigas. Las condiciones del campo de batalla eran insalubres en polvo, barro, heridas abiertas que se infectaban con facilidad. La medicina de la época no podía hacer mucho contra infecciones o fracturas graves. Una simple herida, que hoy sanaríamos con facilidad, podía convertirse en una sentencia de muerte lenta. Las campañas militares también implicaban largas marchas, a veces durante semanas, bajo la lluvia, el frío o el calor intenso. Los caballeros dormían en tiendas improvisadas, comían pan duro y carne salada, y bebían agua que muchas veces estaba contaminada. El romanticismo desaparecía rápidamente frente a la dureza de esas jornadas interminables. Las batallas más recordadas, como Hastings, Poitiers o Crequi, muestran la crudeza de la guerra medieval. En Hastings, en el año 1066, los caballeros normandos cargaron una y otra vez contra las defensas sajonas hasta abrirse paso. En Poitiers, en 1356, los caballeros franceses fueron derrotados por los arqueros ingleses, que desde la distancia los abatieron antes de que pudieran siquiera acercarse. En Crequi, el poder del arco largo inglés demostró que ni la armadura más sólida garantizaba la supervivencia. Además, no todo combate era contra ejércitos organizados. Muchos caballeros se enfrentaban a asedios prolongados, donde la estrategia
se transformaba en esperar. Pasaban semanas o meses rodeando castillos enemigos sin poder entrar, dependiendo del hambre y la sed para doblegar a los defensores. La rutina de un asedio podía ser desesperante: escaramuzajos menores, vigilias nocturnas y el constante riesgo de un contraataque. Los asedios eran especialmente crueles. El uso de catapultas, torres de asalto, arietes y fuego griego llenaba de horror esas jornadas. Los defensores, por su parte, lanzaban piedras, aceite hirviendo o flechas encendidas para repeler a los atacantes. La muerte podía llegar de muchas formas, y los caballeros, pese a su preparación, no estaban a salvo. Todo esto nos recuerda que la vida del caballero en el campo de batalla estaba muy lejos de ser gloriosa. El honor y el deber eran reales, pero convivían con el miedo constante, el agotamiento y la posibilidad de morir en cualquier instante. Y sin embargo, pese a todos estos riesgos, los caballeros continuaban respondiendo a los llamados de guerra, porque no hacerlo significaba perderlo todo en el respeto, las tierras, la familia y la memoria. Así, la vida del caballero medieval se mantenía atrapada en una paradoja. En cuanto más buscaba la gloria en la guerra, más se acercaba a la ruina física y emocional. Si bien la guerra era el terreno natural del caballero, existía otro escenario que lo mantenía en constante prueba en los torneos y las justas. A menudo los recordamos como espectáculos festivos, adornados por banderas de colores, música de trompetas y damas que lanzaban pañuelos a sus campeones. Sin embargo, la realidad era mucho más dura y peligrosa de lo que nos cuentan las historias románticas. Los torneos nacieron como una forma de entrenamiento colectivo. En sus inicios, eran combates masivos en campos abiertos, donde grupos de caballeros se enfrentaban como si se tratara de una verdadera batalla. No había reglas claras, y la violencia podía llegar a extremos mortales. En esos choques, un caballero podía perder no solo su caballo y sus armas, sino también la vida. Con el tiempo, las justas individuales fueron ganando protagonismo, y el espectáculo se convirtió en parte esencial de la cultura caballeresca. Las justas consistían en enfrentamientos entre dos caballeros que cargaban uno contra otro con lanzas, intentando derribar a su rival del caballo. El impacto era brutal. En dos hombres acorazados, caballos a toda velocidad, lanzas que podían astillarse en miles de fragmentos al chocar contra el escudo o la armadura del oponente. Aunque las reglas buscaban reducir el peligro, las heridas graves eran comunes en huesos rotos, conmociones, hemorragias internas. Algunos caballeros nunca se recuperaban de los golpes recibidos en una justa. Detrás de la apariencia de espectáculo, había un trasfondo económico y social. El vencedor de una justa no solo recibía honores, sino que también podía quedarse con el caballo y la armadura de su oponente, bienes de gran valor. Para muchos caballeros con recursos limitados, participar en torneos era una forma de compensar los enormes gastos de su oficio, pero al mismo tiempo significaba arriesgar la vida en cada enfrentamiento. La nobleza y la realeza veían en los torneos una oportunidad de mostrar poder, riqueza y magnificencia. Los señores feudales organizaban grandes celebraciones alrededor de estas competencias, atrayendo visitantes, mercaderes y trovadores. Para los caballeros, era también una ocasión de destacar frente a potenciales mecenas, obtener fama y tal vez atraer el favor de una dama noble. Sin embargo, esa búsqueda de gloria muchas veces terminaba en tragedia. Existen registros de caballeros célebres que murieron en justas. Uno de los casos más recordados es el de Enrique II de Francia, en el siglo XVI, quien falleció tras recibir un golpe fatal en el ojo durante un torneo. Aunque ocurrió en tiempos posteriores a la Edad Media, este ejemplo ilustra la peligrosidad inherente al espectáculo, incluso en sus formas más refinadas. Además de las justas, había otras pruebas físicas que formaban parte de los torneos: combates con espadas sin filo, luchas cuerpo a cuerpo
o competencias de tiro con arco. Cada evento era una oportunidad de demostrar la destreza del caballero, pero también un recordatorio de lo frágil que podía ser la línea entre el entretenimiento y la tragedia. Los torneos eran agotadores no solo físicamente, sino también mentalmente. El caballero debía mantener el honor en alto, porque una derrota pública podía manchar su reputación durante años. La presión de las miradas de los señores feudales y de las damas que observaban desde las gradas hacía de cada justa un escenario cargado de tensión. Imaginemos la escena con calma en un campo adornado con banderas, ondeando al viento, los caballos resoplando bajo la armadura, el silencio expectante del público, justo antes de que las lanzas choquen con un estruendo que hace temblar el suelo. Y en medio de todo, el caballero, consciente de que en ese instante se juega no solo la victoria, sino también su honor, su reputación y quizá su vida. Así, lo que para los espectadores era un entretenimiento lleno de color y emoción, para el caballero era una experiencia de riesgo constante, un recordatorio de que, incluso en la fiesta, la vida de un guerrero medieval nunca se alejaba del filo del peligro. Si había algo que distinguía a los caballeros medievales de otros guerreros de su tiempo, era la existencia de un código de conducta, conocido como el Código de Caballería, más que un conjunto de reglas escritas. Era una combinación de ideales, expectativas sociales y valores religiosos que se transmitían de generación en generación. En teoría, el caballero debía ser el protector de los débiles, el defensor de la justicia y el servidor fiel de Dios y de su señor feudal. Debía mostrar valentía en el campo de batalla, humildad en la corte, cortesía con las damas y devoción en la fe. Estos ideales fueron inmortalizados en poemas, cantares de gesta y romances caballerescos que narraban hazañas de héroes como el Cid Campeador en España, Roldán en Francia, o los caballeros de la Mesa Redonda en las leyendas artúricas. Pero la realidad era mucho más complicada. El Código de Caballería representaba un ideal casi inalcanzable. En el campo de batalla, la brutalidad y la necesidad de sobrevivir a menudo chocaban con esos principios elevados. Había caballeros que saqueaban aldeas, que exigían tributos abusivos a campesinos indefensos, o que no dudaban en traicionar a sus señores si veían una oportunidad de ganar poder o riquezas. La religión jugaba un papel central en este código. La Iglesia trató de canalizar la violencia caballeresca hacia causas que consideraba justas, como las cruzadas, bajo la promesa de indulgencias y gloria eterna. Muchos caballeros emprendieron viajes lejanos a Tierra Santa, convencidos de que luchaban por la fe. Sin embargo, la dureza de esas campañas, las enfermedades y las derrotas, mostraban que incluso en nombre de Dios, la vida del caballero era sacrificio y sufrimiento. Aún así, la idea del caballero como modelo de virtud permanecía viva en la imaginación popular. Los trovadores y poetas reforzaban esa imagen idealizada, cantando historias de amor cortés, de caballeros que arriesgaban todo por el favor de una dama o que se mantenían fieles a un juramento hasta la muerte. Estos relatos servían como guía moral, aunque rara vez coincidieran con la crudeza de la vida real. Para el caballero mismo, el Código de Caballería era tanto una aspiración como una carga. Debía vigilar no solo sus acciones, sino también sus palabras y gestos. Un insulto mal pronunciado, una falta de cortesía en la mesa o un gesto irrespetuoso podían considerarse afrentas graves, que debían repararse con duelos o con gestos de sumisión pública. Mantenerse a la altura de las expectativas sociales era tan agotador como empuñar una espada en la guerra. El amor cortés, tan presente en la literatura medieval, añadía otra capa de complejidad. Se esperaba que el caballero mostrara devoción hacia una dama, muchas veces inalcanzable, como símbolo de pureza y refinamiento. Pero en la realidad, los matrimonios estaban determinados por alianzas políticas, y el amor verdadero rara vez
formaba parte de ellos. Esta contradicción entre el ideal y la práctica era un recordatorio constante de que la caballería, en muchos sentidos, era un sueño difícil de cumplir. Imaginemos a un caballero después de una batalla, cubierto de polvo y sangre, rezando en silencio en una capilla para cumplir con su deber espiritual. O en un banquete, manteniendo una sonrisa educada mientras soporta la tensión de las intrigas cortesanas. O en una justa, ofreciendo su victoria a una dama que observa desde las gradas, aunque sabe que ese gesto pertenece más a las normas del honor que a los dictados de su corazón. El código de caballería, entonces, era a la vez un faro y una cadena. Elevaba al caballero con un ideal de nobleza y justicia, pero lo ataba a exigencias imposibles de sostener en un mundo marcado por la guerra, la política y la supervivencia. Hasta ahora, hemos recorrido los campos de batalla, los torneos y los ideales de la caballería. Pero para comprender de verdad la vida de un caballero medieval, debemos asomarnos a su vida privada, aquella que transcurría lejos de las lanzas y espadas, en la intimidad de sus hogares y castillos. La imagen popular de un caballero en su castillo suele estar llena de romanticismo, a una fortaleza imponente sobre una colina, salones iluminados por candelabros, banquetes abundantes y música de trovadores. Sin embargo, la realidad era mucho menos lujosa de lo que creemos. Los castillos medievales eran, ante todo, estructuras militares. Estaban diseñados para resistir asedios, no para brindar comodidad. Sus muros gruesos y sus estrechas ventanas protegían a los habitantes, pero también los mantenían en espacios oscuros y fríos. El humo de las hogueras llenaba las estancias, el viento se colaba por rendijas en las piedras, y la humedad impregnaba los pasillos. Dormir en un castillo no siempre era un placer. Las camas eran duras, los insectos abundaban, y el frío invernal podía sentirse incluso bajo varias mantas de lana. En esos espacios, la vida familiar del caballero estaba también marcada por las exigencias de su rango. Los matrimonios rara vez eran fruto del amor. La mayoría eran alianzas políticas o económicas que fortalecían los lazos entre familias nobles. La esposa del caballero, a menudo tan joven como él, o incluso más, compartía con él el peso de esas responsabilidades. Debía encargarse de la administración del hogar y de las tierras, en ausencia de su esposo, que pasaba largas temporadas en la guerra o en campañas militares. Los hijos crecían en ese mismo entorno de disciplina. Los varones eran preparados desde pequeños para seguir el camino de su padre, ya fuera en la caballería o en cargos religiosos, mientras que las hijas eran piezas clave para nuevas alianzas matrimoniales. La vida en familia estaba atravesada por las obligaciones sociales y rara vez ofrecía momentos de verdadera intimidad o descanso. El caballero, aunque rodeado de sirvientes, podía sentirse profundamente solo. La coraza del honor, la espada del deber y la mirada constante de su señor feudal lo mantenían en un estado de vigilancia permanente. Incluso en su propio hogar, su vida no le pertenecía del todo. Debía estar siempre listo para responder al llamado de la guerra, para atender las demandas de su señor o para mantener su reputación en la comunidad. En los banquetes, aunque había abundancia de comida, música y compañía, no todo era celebración. Cada gesto era observado, cada palabra medida. Un error en la etiqueta podía interpretarse como falta de educación o de respeto. En esos salones, donde los trovadores cantaban historias de hazañas caballerescas, la tensión política estaba siempre presente. El caballero debía alternar sonrisas y cortesías mientras pensaba en los deberes que lo aguardaban fuera de los muros del castillo. Y más allá de la vida en la fortaleza, estaba el contacto con los campesinos que trabajaban sus tierras. Ellos eran quienes cultivaban el grano, cuidaban el ganado y pagaban tributos que sostenían la vida caballeresca. El caballero tenía la obligación de protegerlos, pero también la autoridad de exigirles impuestos y servicios. Esta relación era desigual,
Y aunque el código de caballería idealizaba la protección de los débiles, la realidad muchas veces era más dura. Imaginemos a un caballero regresando de una campaña militar. Su caballo avanza lentamente hacia el castillo, mientras el humo de las chimeneas de las aldeas se eleva en la distancia. Lo espera su esposa, preocupada por las cuentas y el manejo de las tierras. Lo reciben sus hijos, que apenas lo han visto crecer junto a ellos. Y aunque el hogar le ofrece un respiro del peligro del campo de batalla, no le quita el peso de las preocupaciones, porque incluso en la calma, el caballero debía pensar en el próximo deber, en la próxima batalla o en el próximo torneo. Así, la vida privada del caballero no era el remanso idílico que muchos imaginamos, sino una extensión de sus responsabilidades públicas. Entre muros de piedra, en medio de banquetes solemnes y vigilias silenciosas, se encontraba un hombre cargado de deberes, cuya soledad podía ser tan pesada como el acero de su armadura. Si hay un episodio histórico que marcó profundamente la vida de muchos caballeros medievales, fueron las cruzadas. Estos viajes armados hacia Tierra Santa, convocados por la Iglesia entre los siglos XI y XIII, fueron presentados como la empresa más noble y sagrada que un caballero podía emprender. Se trataba, en teoría, de liberar los lugares santos de Jerusalén y proteger a los peregrinos cristianos. Pero en la práctica, significaban abandonar el hogar, recorrer miles de kilómetros en condiciones extremas y enfrentarse a lo desconocido. Para muchos caballeros, la cruzada era tanto un deber religioso como una oportunidad. La Iglesia prometía indulgencias. Al participar en la expedición, significaba el perdón de los pecados y la gloria eterna. Era la manera perfecta de reconciliar su vida guerrera con el ideal de fe que el código caballeresco exigía. Además, algunos la veían como un camino para obtener riquezas, tierras en Oriente o prestigio personal. Pero detrás de esas promesas, la realidad era dura. El viaje mismo era ya un desafío colosal. Partir hacia Tierra Santa implicaba abandonar el castillo, la familia y las tierras durante meses o incluso años. Los caballeros debían organizar caravanas enteras, cargadas de provisiones, armas y caballos, atravesando territorios hostiles, desiertos ardientes y montañas nevadas. Las largas marchas estaban llenas de hambre, sed y enfermedades que diezmaban a los ejércitos incluso antes de llegar al combate. La primera cruzada, iniciada en 1096, nos ofrece una imagen clara de estas dificultades. Miles de caballeros y campesinos partieron hacia Jerusalén, enfrentando el calor abrasador de Anatolia, la falta de agua y los ataques de enemigos en el camino. Muchos murieron antes de llegar siquiera a su destino, y los que lograban alcanzar Tierra Santa se encontraban con una tierra extraña, con lenguas, costumbres y climas que les resultaban desconocidos. Las batallas libradas en esas campañas eran feroces. El asedio de Jerusalén en 1099, por ejemplo, mostró la brutalidad de la guerra cruzada. Murallas altísimas, defensores que resistían con todas sus fuerzas, y caballeros que, agotados y hambrientos, escalaban bajo lluvia de flechas y fuego. El resultado fue una victoria teñida de sangre, donde el ideal religioso se mezcló con escenas de violencia extrema. Las cruzadas también expusieron a los caballeros a nuevas enfermedades. El calor sofocante del desierto, el agua contaminada y la comida en mal estado provocaban disentería, fiebres y epidemias que mataban más que las espadas enemigas. Un caballero que partía en busca de gloria podía terminar muriendo anónimamente en un campamento sin siquiera haber entrado en batalla. Por otra parte, no todos los caballeros que partieron en cruzada regresaban. Muchos caían en combate. Otros se quedaban en Oriente estableciendo feudos en los recién creados reinos cruzados, y algunos simplemente desaparecían en el camino, víctimas de enfermedades o emboscadas. Las familias en Europa podían pasar años
sin noticias, viviendo con la incertidumbre de si su esposo, su hijo o su hermano seguirían vivos. Los que regresaban no siempre lo hacían victoriosos. Muchos volvían empobrecidos, habiendo vendido tierras o endeudado sus hogares para financiar la expedición. Otros regresaban heridos, marcados para siempre por cicatrices físicas y emocionales. Y aunque podían contar historias de lugares exóticos, templos impresionantes y enfrentamientos heroicos, también cargaban con recuerdos de hambre, sufrimiento y pérdidas dolorosas. Aún así, las cruzadas dejaron huellas profundas en la mentalidad caballeresca. Se convirtieron en el escenario idealizado de la fusión entre la espada y la cruz, entre el guerrero y el devoto. La literatura de la época exaltó a los cruzados como héroes de la fe, aunque la experiencia real fuera mucho más amarga. Imaginemos a un caballero de regreso, sentado junto al fuego de su castillo, narrando a sus hijos los desiertos infinitos, las murallas de Jerusalén y los peligros del camino. Sus palabras transmiten valentía y fe, pero en sus ojos, cansados y lejanos, se esconden las memorias de compañeros caídos y sufrimientos indecibles. Así, las cruzadas nos recuerdan que la vida caballeresca estaba atravesada no solo por la guerra local y las intrigas de la corte, sino también por empresas monumentales que exigían sacrificios casi imposibles. Para el caballero medieval, responder al llamado de la fe podía ser tan glorioso en apariencia como devastador en la realidad. Hasta ahora hemos hablado del entrenamiento, de la guerra, de los torneos, de la vida familiar y de las cruzadas. Pero hay un aspecto silencioso y, sin embargo, constante en la vida de un caballero medieval, en su salud y la fragilidad de su cuerpo. Porque aunque lo imaginemos invencible, oculto tras placas de hierro y armado con espadas imponentes, lo cierto es que el caballero era tan humano como cualquier otro, y estaba expuesto a enfermedades, dolores y debilidades que lo acompañaban día tras día. Para empezar, pensemos en la armadura. Aunque era su mayor protección, también era un peso insoportable. Una armadura completa podía llegar a pesar entre 20 y 30 kilos, y aunque estaba diseñada para distribuir el peso, moverse con ella exigía una fuerza y una resistencia fuera de lo común. Bajo el sol, el metal se calentaba hasta quemar la piel. En invierno, el frío helado del hierro se clavaba en los huesos. El caballero debía entrenar constantemente para resistir largas horas de combate, con ese peso sobre los hombros, y aún así, su cuerpo sufría consecuencias en lesiones crónicas en la espalda, articulaciones desgastadas y músculos siempre tensos. El combate mismo era brutal para el organismo. Cada golpe recibido, incluso si no atravesaba la armadura, dejaba moretones, fracturas ocultas o conmociones cerebrales. Los huesos rotos eran comunes, y las heridas infectadas podían volverse mortales en cuestión de días. En una época en la que la medicina se basaba en remedios herbales, sangrías y oraciones, la recuperación era lenta, incierta y muchas veces incompleta. Un caballero podía quedar lisiado tras un solo combate y perder todo lo que había construido. Pero no solo la guerra pasaba factura. La alimentación de la nobleza medieval estaba lejos de ser equilibrada. El caballero consumía grandes cantidades de pan, carne roja, embutidos, quesos y cerveza o vino, con poca presencia de verduras frescas o frutas, que se consideraban alimentos más propios de campesinos. Este tipo de dieta provocaba obesidad, gota, problemas cardíacos y dentales severos. De hecho, muchos restos de caballeros encontrados en excavaciones muestran mandíbulas con caries extensa y huesos con señales de artritis y desgaste avanzado. Las enfermedades eran una amenaza constante: infecciones respiratorias, disentería, malaria en regiones cálidas, lepra, tuberculosis. El caballero, a pesar de su rango, no estaba protegido contra los males que recorrían Europa. Incluso en los castillos más lujosos, la higiene era limitada
Las aguas hervidas se arrojaban a fosos. Los baños eran poco frecuentes y los parásitos abundaban en la ropa y la piel. Piojos, pulgas y lombrices intestinales formaban parte de la vida diaria, afectando incluso a los más poderosos. La esperanza de vida de un caballero no era mucho mayor que la del resto de la población, aunque podía llegar a vivir más si evitaba morir en la guerra. La constante exposición a heridas, enfermedades y esfuerzos físicos extremos hacía que muchos fallecieran en plena juventud o en la madurez temprana, y los que alcanzaban una edad avanzada cargaban con cuerpos deteriorados, marcados por el dolor y la fatiga acumulada. Además, estaba el aspecto psicológico. Hoy lo llamaríamos estrés crónico o incluso trauma. Después de años de guerras, de ver morir a compañeros y de vivir con la presión constante del deber, muchos caballeros sufrían pesadillas, episodios de ansiedad o una tristeza profunda. En su época, no existían palabras para describir estas dolencias del alma, pero las crónicas nos hablan de caballeros que se retiraban jóvenes a monasterios o que vivían en aislamiento, como si buscaran refugio de los recuerdos de la violencia. Imaginemos, por un momento, a un caballero regresando de campaña en su cuerpo cubierto de cicatrices, sus manos temblorosas por la fatiga, sus noches interrumpidas por sueños agitados. Se sienta junto al fuego, en silencio, mientras el resto del castillo celebra su regreso. Para los demás, es un héroe, pero en su interior lleva un peso invisible, el de los dolores físicos que nunca desaparecen y el de las memorias que lo persiguen en la oscuridad. Así, aunque la armadura brillara bajo el sol y su figura pareciera imponente, el caballero medieval era un hombre vulnerable, constantemente enfrentado a la fragilidad de su cuerpo y de su mente. Y este recordatorio nos muestra que, lejos de ser seres de hierro, los caballeros eran humanos comunes, con sufrimientos ocultos bajo la apariencia del poder. Aunque solemos imaginar al caballero medieval como alguien que solo vivía en el campo de batalla o en su castillo, lo cierto es que otro de los grandes escenarios donde debía desenvolverse era la corte, un lugar lleno de intrigas, alianzas frágiles y traiciones silenciosas. Allí, la espada poco podía hacer. Lo que contaba eran las palabras, los gestos y la capacidad de navegar en un mar de intereses ocultos. Los caballeros estaban obligados a asistir a su señor feudal, al rey o al príncipe de turno. En esas cortes, decoradas con tapices y mesas rebosantes de maniares, se jugaban los verdaderos destinos de los reinos. Cada banquete, cada celebración y cada reunión podían convertirse en el escenario de conspiraciones. Y el caballero, aunque entrenado en el combate, debía aprender a sobrevivir en este otro tipo de guerra, a la guerra de la política. La lealtad era una virtud muy valorada, pero también un arma de doble filo. Un caballero debía jurar fidelidad a su señor, pero en un mundo donde los reyes podían caer, los príncipes traicionar y los nobles conspirar, esa fidelidad podía ponerlo en una situación peligrosa. Un caballero que permanecía demasiado leal a un señor derrotado podía perderlo todo junto con él, pero uno que traicionaba a tiempo podía ascender, aunque a costa de cargar con la sospecha de todos los demás. Las intrigas eran constantes. Detrás de las sonrisas en los banquetes se escondían rivalidades, celos y ambiciones desmedidas. El caballero debía cuidarse no solo de sus enemigos declarados, sino también de sus supuestos aliados. Un comentario mal interpretado podía costarle el favor de su señor, y una acusación de deslealtad podía llevarlo a un juicio, a la pérdida de sus tierras o incluso a la ejecución. El veneno era un arma silenciosa pero común en esos ambientes. Un brindis podía esconder un trago mortal. Los rumores abundan en las crónicas medievales sobre copas envenenadas, banquetes fatales y muertes misteriosas que parecían accidentes, pero que en realidad
Eran conspiraciones cuidadosamente planificadas. Un caballero debía estar siempre alerta, incluso al levantar una copa de vino en medio de una celebración. No menos peligrosas eran las alianzas matrimoniales. Un caballero podía verse atrapado en redes de pactos familiares, que lo obligaban a casarse por conveniencia o a romper compromisos que lo ponían en riesgo político. Una unión mal elegida podía arrastrarlo a conflictos entre casas nobles, y su linaje entero quedaba en juego. La corte era también un escenario de competencia constante. Cada caballero buscaba ganarse el favor del rey o de los nobles más poderosos, ya fuera con gestos de cortesía, con victorias en torneos o con demostraciones de riqueza. No estar a la altura significaba volverse invisible, y ser invisible en la corte era sinónimo de perder oportunidades y prestigio. Imaginemos a un caballero entrando en un gran salón iluminado por antorchas, donde se celebraba un banquete en honor de un señor feudal. La música de los trovadores acompaña las conversaciones, las copas se alzan y las risas llenan el aire. Pero bajo esa apariencia festiva, todos observan, todos calculan. Cada palabra del caballero, cada gesto de respeto o cada mirada dirigida a la dama equivocada podía convertirse en un arma usada en su contra al día siguiente. Incluso los reyes desconfiaban de sus propios caballeros. La historia nos cuenta de monarcas que mantenían guardias extranjeras, precisamente porque temían que sus propios hombres de armas, aquellos a quienes habían concedido tierras y títulos, pudieran un día traicionarlos. Así, el caballero medieval no solo debía luchar contra enemigos visibles en el campo de batalla, sino también contra los invisibles, la envidia, la ambición y la traición que rondaban en los corredores de piedra de los palacios. Y en muchos casos, esas luchas eran más agotadoras y peligrosas que cualquier choque de lanzas. Hasta este punto hemos explorado la dureza de la vida militar, los peligros de la corte y la fragilidad física de los caballeros. Pero existe un aspecto que a menudo olvidamos, quizá porque se esconde detrás de las armaduras, de los relatos de gloria y de las canciones de los trovadores: a la soledad. Una soledad que no siempre estaba ligada a la ausencia de compañía, sino a la carga emocional de una vida marcada por el deber. Un caballero medieval rara vez era dueño de su propio destino. Desde la infancia, su camino estaba trazado por su familia, por su señor feudal y por el orden social. Si nacía hijo de noble, ya se esperaba que dedicara su vida a la guerra y al servicio. Sus días estaban guiados por entrenamientos, obligaciones y normas estrictas, con poco espacio para los deseos personales. Incluso en medio de multitudes, podía sentirse aislado, atrapado en un papel que nunca había elegido realmente. En la vida privada, la situación no era mucho mejor. Aunque los caballeros solían tener esposas, hijos, criados y una corte de personas a su alrededor, las relaciones estaban marcadas más por el deber y la política que por la intimidad genuina. Los matrimonios eran alianzas estratégicas. Las conversaciones en los banquetes eran formales. Incluso las amistades estaban teñidas por la conveniencia. Mostrar debilidad, dudas o emociones demasiado humanas podía ser interpretado como un signo de flaqueza. Los torneos y los banquetes ofrecían momentos de sociabilidad, pero también estaban cargados de presión. El caballero debía sonreír, mostrarse cortés, participar en juegos o competencias, incluso si en su interior se sentía cansado o preocupado. La máscara del honor no podía caerse nunca, porque su reputación dependía de ello. Y esta obligación constante lo alejaba de la posibilidad de mostrarse tal como era. En las noches, cuando regresaba a sus aposentos, la soledad se hacía más evidente. Lejos del ruido de los salones, de los cascos de los caballos o del choque de espadas, el silencio pesaba. Muchos caballeros dormían con armas cerca de la cama, conscientes de que la traición podía venir de cualquier parte. Otros cargaban con recuerdos de batallas, de compañeros caídos o de heridas que nunca sanaron del todo. El insomnio, aunque no tuviera ese nombre, era una realidad constante. Las crónicas medievales
mencionan caballeros que, en la madurez, se retiraban a monasterios en busca de paz. Allí cambiaban la armadura por el hábito y las espadas por los libros de oración. Este giro no solo respondía a un deseo religioso, sino también a la necesidad de escapar de esa vida de presiones y soledad emocional. Era como si, al final, comprendieran que ninguna victoria en el campo de batalla, ni ningún banquete en la corte, podía llenar el vacío interior. Imaginemos, por un momento, a un caballero ya mayoere, sentado junto al fuego de su castillo, mientras la nieve golpea las murallas. A su alrededor, criados se mueven en silencio. Su esposa organiza las tareas del hogar, y sus hijos piensan en su futuro, pero él permanece callado, mirando las llamas. En sus ojos, más allá del reflejo del fuego, se esconde la melancolía de quien ha dado todo por el deber y ha recibido poco descanso a cambio. La soledad del caballero no era solo la ausencia de compañía, sino la imposibilidad de compartir su verdadera carga. La armadura que lo protegía en la guerra también era, en cierto modo, una metáfora de su vida, un escudo que lo aislaba, que le impedía mostrarse vulnerable y que lo condenaba a llevar en silencio un peso invisible. Así, detrás de las historias de valentía y cortesía, se encontraba la realidad de hombres que, aunque celebrados como héroes, vivían atrapados en un mundo donde los afectos sinceros eran escasos y donde la soledad se volvió una compañera inevitable. Después de recorrer la vida cotidiana, los deberes, las batallas y la soledad de los caballeros medievales, llegamos a un punto inevitable, el legado que dejaron tras su paso por la historia. Porque, aunque su existencia estuvo marcada por sufrimientos y cargas inmensas, lo cierto es que la memoria que ha perdurado de ellos no refleja tanto su dolor, sino una imagen idealizada y romántica que ha alimentado la imaginación de generaciones enteras. El caballero medieval fue, en gran medida, una creación tanto de la realidad como de la literatura. Los cronistas de la época, los trovadores y los poetas no se conformaron con narrar lo que ocurría en los campos de batalla. Adornaron esos relatos con tintes de nobleza, honor y gestas heroicas que con el tiempo se transformaron en mitos. Así nacieron figuras como el Cid Campeador en la península ibérica, Roldán en la tradición francesa o Lancelot, y los caballeros de la mesa redonda en las leyendas artúricas. Estos relatos exaltaban la valentía, la lealtad, la defensa de los débiles y el amor cortés. Sin embargo, rara vez mencionaban el hambre en las campañas, las noches frías en los campamentos, el dolor de las heridas infectadas o la soledad de los castillos. La memoria colectiva decidió conservar la parte luminosa del ideal caballeresco, y con ello nació una de las imágenes más poderosas de la Edad Media. La Iglesia también contribuyó a esa construcción simbólica. Al promover la paz de Dios y las cruzadas, moldeó la figura del caballero como un defensor de la fe, alguien que no solo luchaba por su Señor, sino también por Dios. Así, se reforzó la visión del caballero como un guerrero sagrado, un instrumento de la voluntad divina en la tierra. Con el tiempo, la realidad de los caballeros fue transformándose. A medida que avanzaban los siglos, la guerra cambió a las armas de pólvora. Los ejércitos permanentes y la centralización de los reinos fueron dejando obsoleta la caballería tradicional. Muchos caballeros perdieron relevancia en el campo militar y se convirtieron más en símbolos que en guerreros efectivos. Pero esa pérdida de protagonismo solo aumentó su valor como mito. En el Renacimiento y en épocas posteriores, los escritores y artistas revivieron la figura del caballero con nostalgia, como un modelo de virtud y nobleza perdido en el pasado. Obras como Don Quijote de la Mancha de Cervantes ironizaron sobre ese ideal, mostrando a un hombre que, en su locura, buscaba revivir la caballería en un mundo que ya no la necesitaba. Pero incluso en la burla, el caballero seguía siendo un símbolo poderoso. Hoy,
Al pensar en ellos, nos llegan imágenes de armaduras brillantes, juramentos solemnes y gestos heroicos. El cine, la literatura moderna y los videojuegos han reforzado esa visión romántica, olvidando muchas veces la crudeza de la vida real de aquellos hombres. Y sin embargo, el contraste entre mito y realidad nos ofrece una lección profunda. El ser humano necesita héroes, incluso si para crearlos transforma la dureza del pasado en relatos de gloria. Imaginemos entonces a un caballero cuya vida estuvo llena de sacrificios, de heridas, de soledad y de intrigas. Su nombre quizá no sobrevivió en los libros, y sus gestas quedaron en el olvido, pero en cambio, su figura se transformó en un símbolo eterno, un ideal que inspiró canciones, historias y sueños. El hombre desapareció, pero el mito del caballero sigue vivo, brillante, como una armadura recién pulida bajo el sol. Ese es, quizá, el mayor legado de los caballeros medievales. Al recordarnos que, detrás de cada símbolo, hubo personas reales, con cuerpos frágiles y emociones intensas, que dieron forma a un mito que aún hoy nos acompaña. A lo largo de este extenso recorrido, hemos visto al caballero medieval desde múltiples ángulos en su formación en la niñez, los entrenamientos agotadores, la dureza de la guerra, la tensión de los torneos, las cargas económicas, las intrigas cortesanas, la soledad, las cruzadas y hasta el legado idealizado que sobrevivió en la memoria colectiva. Pero ahora, al acercarnos al final de este relato, podemos reflexionar con calma sobre lo que todo esto significa. El sueño de ser caballero siempre ha fascinado al ser humano. ¿Quién no ha imaginado alguna vez portar una espada brillante, montar un caballo poderoso y escuchar el eco de los aplausos al regresar victorioso de una batalla? La idea del caballero ha sido, durante siglos, sinónimo de valentía, honor y gloria. Sin embargo, como hemos visto, esa imagen es apenas una máscara que cubre una vida de sacrificios, dolores y cargas que pocos de nosotros estaríamos dispuestos a soportar. Ser caballero no era solo luchar por un ideal, era vivir con la certeza de que el deber estaba siempre por encima del deseo personal. Significaba renunciar a la libertad, aceptar matrimonios arreglados, soportar la vigilancia constante, cuidar una reputación frágil como el cristal y vivir bajo la sombra de la guerra y la traición. El brillo de la armadura escondía cicatrices invisibles, tanto en el cuerpo como en el alma. La pregunta inevitable es, ¿quién podría resistir realmente esa vida? La mayoría de nosotros, acostumbrados al confort, no soportaríamos ni un día con una armadura bajo el sol ardiente, ni semanas de marchas interminables por campos hostiles, ni las noches de vigilia temiendo un ataque o una conspiración. Ni siquiera los banquetes, que parecen escenas de lujo, estarían libres de tensión y riesgo. El caballero vivía bajo presión constante, en guerra con el mundo exterior y con sus propios miedos. Y sin embargo, esa misma dureza es la que hace que su figura nos siga inspirando. El caballero medieval fue un ser humano común que enfrentó lo extraordinario en cada instante de su vida. No era un héroe perfecto, sino un hombre lleno de dudas, dolores y limitaciones, que pese a todo, cumplía con un deber que lo superaba. Quizá esa mezcla de fragilidad y coraje es lo que lo convirtió en un símbolo eterno. Al cerrar los ojos y pensar en ellos, podemos imaginarlos cabalgando bajo el cielo nublado, con el peso de la armadura en los hombros y la certeza de que, más allá de la gloria prometida, lo aguardaba el silencio de la soledad. Caballeros que vivieron con la espada en la mano y el corazón lleno de cargas invisibles, que dejaron atrás un mito que aún hoy nos acompaña en canciones, historias y sueños. De este modo, entendemos que ser caballero en la Edad Media no era un privilegio glorioso, sino un destino lleno de sombras. Un destino que pocos podrían soportar
sin quebrarse. Y sin embargo, gracias a ellos, a sus luchas y a sus sacrificios, nació uno de los ideales más poderosos de la historia humana. Así, mientras la noche avanza y el relato llega a su fin, podemos dejar que estas imágenes se disuelvan suavemente en nuestra mente. Recordemos que, aunque hoy los caballeros viven en la memoria como héroes de cuentos y leyendas, en su tiempo fueron hombres de carne y hueso, cargados de deberes imposibles, hombres que nos muestran que la grandeza, en realidad, casi siempre nace del sacrificio. Y ahora, con esta reflexión final, pueden cerrar los ojos, respirar con calma y dejarse llevar por el descanso, porque las historias, incluso las más duras, también pueden convertirse en un arrullo que nos acompaña en la quietud de la noche.